Buenas tardes, compañeros. En el día de hoy nuestro grupo, conformado por el compañero Javier Ortiz, Felipe Ricardo y mi persona John Lanches, venimos a conversarles sobre los principios UNIDROIT. Estos principios se han convertido importantes en el ámbito del comercio internacional. Los principios UNIDROIT tratan sobre los contratos comerciales internacionales y fueron publicados por primera vez en 1995. Siendo UNIDROIT una agencia especializada de las Naciones Unidas que tiene como misión la unificación del derecho privado. De acuerdo con su preámbulo, los principios UNIDROIT establecen reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales, importante, y son de aplicación cuando las partes del contrato hayan decidido que el mismo se rija por estos principios. Todo esto en sintonía con el principio de autonomía de la voluntad. Por otro lado, también serán de aplicación cuando las partes hayan acordado que su contrato se rige por principios generales del derecho, los llamados lex mercatoria o expresiones semejantes. En concordancia con lo mencionado anteriormente por mi compañero John Lanches, es importante mencionar y resaltar la importancia que han venido adquiriendo los principios UNIDROIT a nivel internacional, debido a que han servido como complemento y también para ayudar a interpretar sentencias de tribunales internacionales con respecto a los contratos mercantiles. Además de eso, también debemos mencionar de que son conocidos internacionalmente como los principios soft law, es decir, que son instrumentos cuasi legales que no tienen un rango imperativo, debido a que los órganos que los piden pues no tienen ese carácter legislativo. Por lo tanto, digamos que su rango de aplicabilidad es limitado por las leyes imperativas nacionales de cada estado. Bueno, vamos a darnos cuenta de la trascendencia que han tenido los principios UNIDROIT a través de una pequeña anécdota histórica. Nos remontamos en el pasado con los comerciantes y los mercaderes. Ellos viajaban a los pueblos y conocían las distintas culturas. La gente los conocía y ellos se daban a conocer. Los distintos pueblos tenían mercaderes y comerciantes. Ellos lo que hacían es que hacían un intercambio de cosas, es decir, te doy algo que tú necesitas, dame algo que yo necesito, en una colaboración armónica y de subsistencia económica y para la vida misma. ¿Qué pasa? Que con el fortalecimiento de los estados empezaron a realizarse todo tipo de legislaciones, todo tipo de normativas para tener más control sobre estas cosas. Sin embargo, esto no resultó un problema para los mercaderes y los comerciantes, quienes decidieron hacer una ley prácticamente unánime, donde el Estado prácticamente era ajeno a ello. Y esa iba a ser la costumbre, la denominada lex mercatoria. Esto ha resultado y ha trascendido hasta nuestros días, hasta convertirse en lo que hoy conocemos como principios UNIDROIT, que es básicamente lo mismo, representa en esencia lo que es los principios UNIDROIT, es decir, la costumbre como una normatividad que conocen los comerciantes, ¿sí? Pero que el Estado es totalmente ajeno a esto. Bueno, compañeros, ahora sí entremos en materia. Los principios UNIDROIT en su última edición del año 2010 establecieron 11 capítulos, en los cuales cada uno se subdivide en varios artículos, para un total de 208 artículos que contienen disposiciones que se ajustan a la elaboración del contrato, desde su formación hasta su terminación, ya sea por el incumplimiento o incumplimiento del mismo, con el fin de solucionar el problema de determinar la ley aplicable al contrato internacional y reduciendo de esta manera el margen de incertidumbre jurídica entre las partes. Estos principios inician con el preámbulo. Después tenemos, como ya les acabo de decir, 11 capítulos. El primer capítulo trata sobre las disposiciones generales, el segundo sobre la formación y apoderamiento del representante, el tercero sobre la validez, el cuarto sobre la interpretación, el quinto sobre el contenido, estipulación a favor de terceros y obligaciones condicionales, el sexto trata sobre cumplimiento, el séptimo sobre incumplimiento, el octavo sobre compensación, el noveno sobre cesión de créditos, transferencia de obligaciones, cesión de contratos, el décimo sobre prescripción y por último el 11 sobre pluralidad de deudores y acreedores. Analicemos entonces a profundidad un poco de lo que se refieren estos principios UNIDROIT, empezando por supuesto por el preámbulo,
que entre otras cosas nos afirma que son normas, que los principios UNIDROIT son normas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales. Lo segundo es que estos principios nacerán dentro de los contratos únicamente cuando las partes hayan manifestado dentro de un acuerdo de que el contrato se iba a regir por estos principios. Y por supuesto, ya que estamos hablando de principios, en este caso los principios UNIDROIT, que estos van a ser aplicables, bien sea para interpretación o de complementación para la legislación nacional como la internacional. Nos vamos hacia el capítulo número 1, donde encontramos las disposiciones generales de los principios UNIDROIT. Acá vamos a ver ciertas nociones que no son ajenas al estudio de los contratos que hemos venido desarrollando. Encontramos artículos como por ejemplo el que dice sobre que las partes son libres para contratarse y determinar por supuesto su contenido. El segundo, que las partes se deben ligar a lo que esté descrito en los contratos, es decir, deberán tener la obligación de cumplirlas. Por supuesto, estos deberán actuar con buena fe. Y la cuarta, este capítulo no deja de manifestar que las partes, por supuesto, podrán excluir el cumplimiento de los principios UNIDROIT, siempre y cuando lo manifiesten a través de un acuerdo. El capítulo 2 se refiere a la formación de los contratos bajo los principios UNIDROIT. Ahora, encontramos que bajo estos principios el contrato se dará por perfeccionado a través de dos alternativas. La primera es la aceptación de la oferta y lo segundo es cualquier otro acto a través del cual se busque manifestar la voluntad de las partes por tener un acuerdo, por contratar. Ahora, la oferta constituye una propuesta que le hace llegar el oferente al destinatario. Esta surge de efectos siempre y cuando llegue a las manos del destinatario. Por su parte, este está en toda la libertad de rechazarlo. En caso de rechazarlo, pues se extingue la oferta, pero en caso de aceptarlo, esta surgirá a efectos cuando la remita al oferente y llega a manos de él la notificación de que el destinatario la ha aceptado. Ahora, ¿hay un término para la aceptación de la oferta? No lo hay, pero se entiende que por norma general sea el mismo oferente quien imponga ese término. Cuando él no lo haga, cuando omita ese paso, entonces se tomará en cuenta un término razonable. Se dice razonable porque van a jugar ciertas cosas, ciertas variables, como la de que, por ejemplo, los medios que se utilicen para que se haga llegar al destinatario la oferta o la rapidez de los mismos. Ahora, en este capítulo también hay una parte bastante importante, y es acerca de las negociaciones de mala fe. Se supone, y bueno, se recalca acá, de que las partes son libres para contratarse y de que lo que se establezca en el contenido de un contrato va a ser pues norma para ellas. Ahora bien, no serán responsables las partes cuando fracasen en la obtención de un acuerdo. Sí serán responsables aquella parte que perjudique, que le ocasione daños y perjuicios a otra a través del incumplimiento de un contrato, siempre y cuando éste derive de la mala fe. Bajo los principios UNIDROIT, ¿cuándo se constituye mala fe? Cuando una parte se mantiene activa realizando negociaciones con otra, cuando en realidad no tiene la mínima intención de llegar a un acuerdo. Capítulo de interpretación de los contratos. Para nadie es un secreto que una de las partes más problemáticas a la hora de dirimir conflictos entre las partes es la interpretación que se le da al contrato que en algún momento pues se concibió. Los principios UNIDROIT nos traen una serie de subprincipios que nos permiten interpretar estos contratos. No sin antes decir que estos principios, muchos de ellos están contenidos en nuestra legislación interna. Por ejemplo, el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Este principio también rige el principio de interpretación, debido a que hay que tener en cuenta qué quisieron decir o en qué quisieron ponerse de acuerdo las partes contratantes al momento de realizar el negocio jurídico. Antes de hacer la interpretación de los contratos se deben tener en cuenta ciertas consideraciones. Por ejemplo, las negociaciones previas entre las partes, las prácticas que ellas hayan establecido entre sí, los actos realizados por las partes con posterioridad a la celebración del contrato, la naturaleza y finalidad del contrato, el significado comúnmente dado a los términos y expresiones en el respectivo ramo comercial y obviamente los usos.
Pero también hay que tener en cuenta otros factores muy importantes, como por ejemplo la intención de las partes, la naturaleza y finalidad del contrato, la buena fe y la legalidad negocial y por último el sentido común. Bueno, ahora abordaremos el capítulo 5. El capítulo 5 trata sobre contenido, estipulación a favor de terceros y obligaciones condicionales. Estos a su vez se dividen en 3 secciones. Entonces hablemos de la sección 1, que es sobre el contenido. El contenido de los contratos pueden ser expresos o implícitos. En caso de que fueran implícitos, estas pueden derivarse de, primero, la naturaleza y la finalidad del contrato. Segundo, las prácticas establecidas entre las partes y los usos. Tercero, la buena fe y la lealtad negocial. Y cuarto, el sentido común. Por otro lado, tenemos la cooperación entre las partes. Cada una de las partes debe cooperar con la otra cuando dicha cooperación pueda ser razonablemente esperada para el cumplimiento de las obligaciones de esta última. También tenemos que las obligaciones de resultado y obligación de emplear los mejores esfuerzos se estipulan en 2 aspectos. Primero, en la medida en que la obligación de una de las partes implique un deber de alcanzar un resultado específico, esa parte está obligada a alcanzar dicho resultado. Y segundo, en la medida en que la obligación de una de las partes implique un deber de emplear los mejores esfuerzos en la ejecución de la prestación, esa parte está obligada a emplear tal diligencia que pondría en circunstancias similares una persona razonable de la misma condición. Recordemos que estamos en el principio número 5, en este caso en la sección 2, que versa sobre la estipulación a favor de terceros. En la estipulación a favor de terceros, las partes, que son el prominente y el estipulante, pueden otorgar por acuerdo expreso o tácito un derecho a un tercero, que en este caso se llamaría el beneficiario. La existencia y el contenido del derecho del beneficiario respecto del prominente se determinan conforme al acuerdo de las partes y se encuentran sujetos a las condiciones y limitaciones previstas en dicho acuerdo. Ahora, ¿cómo identificamos al beneficiario? El beneficiario debe estar identificado en el contrato con suficiente certeza, pero no necesita existir cuando se celebre el contrato. Hay una cláusula de exclusión y limitación de responsabilidad, y la cual trata sobre el otorgamiento de derechos al beneficiario, y esto incluye el de invocar una cláusula en el contrato que incluya o limite la responsabilidad de este mismo beneficiario. Hay algunas excepciones. El prominente puede, por ejemplo, oponer al beneficiario toda excepción que el prominente pueda oponer al estipulante. Existe la revocación, en la cual las partes pueden modificar o revocar los derechos otorgados por el contrato al beneficiario. Ojo, mientras éste no los haya aceptado o no haya actuado razonablemente de conformidad con ellos. También tenemos la renuncia, en donde el beneficiario puede renunciar a un derecho que se le haya otorgado. Bueno, en la sección 3 del principio 5, nominada obligaciones condicionales, allí vamos a encontrar los tipos de condiciones. Un contrato o una obligación contractual pueden ser condicionales si dependen de un evento futuro incierto, de modo que el contrato o la obligación contractual solo surte efectos o deja de tenerlos si acaece el evento. Los efectos de las condiciones son 2. Una, el contrato o la obligación contractual surtirá efectos al cumplirse la condición suspensiva. Y 2, el contrato o la obligación contractual cesará de tener efectos al cumplirse la condición resolutoria. La intromisión en el cumplimiento de la condición supone lo siguiente. 1. Si el cumplimiento de una condición es impedido por una parte en violación del deber de buena fe y lealtad negocial o de cooperación, dicha parte no podrá invocar la falta de cumplimiento de la condición. Y 2. Si el cumplimiento de una condición es provocado por una parte en violación al deber de buena fe y lealtad negocial o de cooperación, también obvio, dicha parte no podrá invocar el cumplimiento de la condición. Ahora abordaremos el capítulo o principio número 6, el cual trata sobre el cumplimiento. Hablemos del cumplimiento general, en este caso el momento del cumplimiento. Una parte debe cumplir sus obligaciones, primero si el momento es fijado o determinable por el contrato en ese momento.
Segundo, si un periodo de tiempo es fijado o determinable por el contrato, en cualquier momento dentro de tal periodo, a menos que las circunstancias indiquen que la otra parte le corresponde elegir el momento del cumplimiento. Y tercero, en cualquier otro caso, en un plazo razonable después de la celebración del contrato. Ahora hablemos sobre el cumplimiento en un solo momento o en etapas. El deudor debe cumplir sus obligaciones en un solo momento, siempre que la prestación pueda realizarse de una vez y que las circunstancias no indiquen otro modo de cumplimiento. Cuando el cumplimiento es parcial, el acreedor puede rechazar una oferta de un cumplimiento parcial efectuada al vencimiento de la obligación. Vaya acompañado o no dicha oferta de una garantía relativa al cumplimiento del resto de la obligación. Bueno, siguiendo con el contenido de los principios UNIDROIT, tenemos el capítulo 7 que consiste en el incumplimiento. Como todos sabemos, el incumplimiento es la falta de ejecución de la obligación por una de las partes contractuales y nos incluye el cumplimiento defectuoso y el cumplimiento tardío. El cumplimiento defectuoso consiste en ese cumplimiento irregular o diferente a lo que se ha pactado en el contrato, y el tardío es el que se hace después de la fecha y el momento pues pactado. También habla de una suspensión del cumplimiento, que dependiendo de cómo se haya pactado en el contrato, que ya sea sucesivo o ya sea simultáneo. Si es sucesivo, entonces una de las partes, pues la que se ve perjudicada por el incumplimiento, puede suspender su cumplimiento y esperar a que la otra parte pues ejecute la obligación. Y así lo mismo sucede cuando la forma de llevar a cabo el cumplimiento es sucesivo. Este mismo capítulo nos habla de que el incumplimiento puede ser subsanado, y esa subsanación se lleva a cabo por medio de una notificación. Esa notificación debe hacerse en un tiempo razonable y la subsanación del incumplimiento debe llevarse a cabo sin demora. El mismo capítulo 7 también nos habla de las cláusulas de exoneración. Las cláusulas de exoneración, sobre esto, los principios UNIDROIT estipulan de que no se puede estipular en un contrato ninguna cláusula que limite o exonere la responsabilidad de una de las partes si resulta desleal hacerlo dependiendo de la finalidad del contrato. También desarrolla el caso fortuito y la fuerza mayor, que es igual de irresistible e impredecible como nuestro Código Civil. Además de eso, en la siguiente sección del mismo capítulo desarrolla la resolución del contrato, y sobre la resolución del contrato dice de que cualquiera de las partes pueden resolver el contrato siempre y cuando el incumplimiento o la falta de cumplimiento se configure en un incumplimiento esencial. Nos da unas pautas para determinar cuándo un incumplimiento es esencial. Una de esas pautas es que la parte perjudicada se vea efectivamente sustancialmente perjudicada por ese incumplimiento. Segundo, de que ese incumplimiento dé a pensar de que la parte incumplidora va a seguir haciéndolo a futuro. Y tercero, de que la obligación que se ha incumplido sea una obligación esencial de las que se ha pactado en el contrato. Posteriormente tenemos el capítulo 8, que consiste en la compensación. Los principios UNIDROIT desarrollan la compensación como un modo de extinguir las obligaciones, y especifica de que esta debe llevarse a cabo a través de una notificación. También especifica, pues como los principios UNIDROIT están aplicados a contratos mercantiles internacionales, cuando la compensación vaya a desarrollarse por monedas extranjeras, puede llevarse a cabo siempre y cuando de que no se haya determinado en el contrato una moneda en específica por la cual deba hacerse o llevarse a cabo la obligación. Y segundo, de que ambas monedas
cambiarse libremente. Seguidamente tenemos el capítulo 9, que está dividido en 3 secciones. La primera sección nos habla de la cesión de créditos. Tenemos pues que la cesión de créditos consiste en la transferencia entre un mutuo acuerdo entre una persona que es el cedente hacia otra persona que es el cesionario, una transferencia de un pago de una suma de dinero o de cualquier otra prestación. Esa prestación está a cargo de una tercera persona que es el deudor. También desarrolla que esa cesión de créditos tiene unas exclusiones en cuanto a la aplicación para contratos mercantiles internacionales. La exclusión es que no se aplica para lo que es títulos crediticios que tienen su propio régimen o sus propias reglas específicas para llevarse a cabo su transferencia. Luego desarrolla de que esa cesión de crédito puede llevarse a cabo solamente por el mutuo acuerdo entre cedente y cesionario, es decir, no requiere del consentimiento ni una notificación al deudor. Y por último, pues solo requiere la notificación y el consentimiento del deudor si la obligación es de carácter netamente personal. Bueno, ahora abordemos el capítulo número 10, que trata sobre prescripción. El periodo de prescripción, el periodo ordinario de prescripción es de 3 años, que comienza al día siguiente del día en que el acreedor conoció o debiera haber conocido los hechos. En todo caso, el periodo máximo de prescripción es de 10 años, que comienza al día siguiente del día en que el derecho podía ser ejercido. Cuando queremos hacer modificación de los periodos de prescripción por las partes, estas pueden modificar los periodos de prescripción. Sin embargo, ellas no podrán, acortar el periodo ordinario de prescripción a menos de 1 año. Segundo, acordar el periodo máximo de prescripción a menos de 4 años. Y tercero y último, prorrogar el periodo máximo de prescripción a más de 15 años. Si se reconoce un nuevo periodo de prescripción cuando el deudor reconoce el derecho del acreedor antes del vencimiento del periodo ordinario de prescripción. En este caso comienza a correr un nuevo periodo ordinario de prescripción al día siguiente del reconocimiento.